Una mansión de 40 millones de pesos edificada en el exclusivo fraccionamiento El Dorado en Boca del Río simboliza el entorno de corrupción de Rocío Nale. Es una mansión y son ranchos y terrenos y un esposo incómodo, y todo apunta a una red familiar en que unos tienen cara de testaferros y otros cara de prestanombres. Y hay que ver y hay que oír a Rocío Nale, que habla y despotrica. Va de la defensiva a la ofensiva, queriendo sembrar una explicación lógica a tanta riqueza y tanta ostentación. La bomba la hizo pedazos. No ha podido explicar cómo la humilde candidata de Morena al gobierno de Veracruz puede vivir en una fastuosa residencia como si fuera neoliberal. Una mansión, 40 millones de pesos, una isla, canales en los que navegan yates, un muelle privado, una marina y un séquito de guaruras en lujosas camionetas, un gasto exorbitante, descomunal, cuando Rocío Nale García ya no tiene empleo ni percibe salario, porque ya no es secretaria de Energía, tras dejar la refinería de Dos Bocas a medio construir. Es un escándalo de corrupción. Estalla cuando el empresario Arturo Castañé Couturier advierte tener pruebas de que la zacatecana es propietaria de una mansión en el fraccionamiento El Dorado y ofrece los documentos, las escrituras, la evidencia que lleva a Rocío Nale a su peor escenario en su tragicómica vida política. Horas después, la promesa se cumple. Atacado en redes sociales, amenazado por la brosa obradorista, Arturo Castañé difunde la primera escritura. La mansión pertenece a Maribel Hoyos Peña, la sobrina de Rocío Nale. Tufo a prestanombre, tufo a red familiar de corrupción. Castañé conmina a Rocío Nale a reconocer que la mansión es suya y evitarle un riesgo penal a Maribel Hoyos Peña, sobrina de José Luis Peña, el esposo incómodo de la zacatecana. A las amenazas de la secta obradorista sigue el amago del desgobierno de Veracruz, que anuncia que investigará cómo obtuvo Arturo Castañé las escrituras. Y difunde una escritura más, la del terreno a nombre de José Luis Peña, el esposo incómodo, en la misma isla, valuado 4 millones. Estos vivales no tienen llenadera. La bomba pulverizó a Rocío Nale, la hizo titubear, quiso evadir, mintió, dijo que no se enredaba en esas broncas y luego admitió que vivía en la mansión de la corrupción, que no era su propiedad, que pagaba renta, unos 75,000 pesos al mes, una minucia que en efecto la arrendataria era su sobrina Maribel Hoyos Peña, la prestanombres. El pataleo de la zacatecana es de risa, hablando de corrupción en el patio de enfrente, al estilo del porro de Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, y la corrupción habita en la mansión de El Dorado, municipio de Boca del Río, donde la fantoche del obradorismo se roza con las familias fifí. Pepe Yunes, candidato del frente opositor, categorizó el escándalo como un caso de corrupción y adelantó que irá a las instancias legales. Aún no arranca la campaña y Rocío Nale protagoniza una debacle. Así le eche aire y la infle López Obrador y vocifere que es honesta, la evidencia la destroza. Una pregunta: si en realidad es honesta, ¿por qué no aparece en su declaración patrimonial el terreno adquirido por el esposo incómodo en El Dorado? Otra pregunta: ¿de dónde sacó la sobrina prestanombre 5 millones de pesos para adquirir el terreno y otros 35 millones más para construir la mansión? Y una pregunta clave: ¿podrá acreditar la sobrina el origen de los recursos con que construyó la mansión de El Dorado, donde habita Rocío Nale? ¿O son recursos de procedencia ilícita? No es un penthouse, no es un departamento, no es una casa de mediano nivel con el cuento de la austeridad republicana y el rollo de primero los pobres. Es una mansión de 40 millones de pesos y ¿sabes qué, Rocío? Apesta a Dos Bocas, apesta a contratos, apesta a corrupción. Soy Mauricio Cárdenas, ese fue mi comentario.